Hemos invitado, como habíamos dicho, a 3 alcaldes de Lima Metropolitana, cuyas poblaciones tienen más o menos las 3 cerca de 500.000 habitantes. Los nombro en orden alfabético: Carlos Brus, que es el alcalde de Surco; el señor Felipe Castillo, que es el alcalde de Los Olivos; y Guido Íñigo, que es el alcalde de Villa El Salvador. Señor Brus, muy buenos días, gracias por estar acá. Díganos una primera reacción ante lo que estamos viviendo respecto de la criminalidad y la inseguridad en nuestro país. Buenos días, Fernando, Carlos. ¿Cómo está? Colegas. Sí, efectivamente es una situación que jamás antes hemos vivido en el país, quizás comparable cuando hubo la época del terrorismo, ¿no? Y lamentablemente no vemos una respuesta del Estado coherente y que esté ganando la batalla. Yo personalmente veo a un ministro del Interior muy complicado, que por más buenas intenciones que imaginamos debe tener, está muy complicado en términos personales en investigaciones y en procesos a veces injustos. Yo no encuentro presente de que allanen la casa de un ministro del Interior cada 2 semanas, ¿no? O sea, ya no tiene sentido. ¿Qué cosa va a encontrar? El ministro del Interior va a dejar ahí pruebas, suponiendo que fuera culpable. Entonces, está claro que él tiene una muy mala relación con la Fiscalía, una serie de temas muy complicados, y es difícil que él pueda hacer bien su labor, ¿no? Por ahí vamos complicados. Por otro lado, la Presidenta de la República, ante este problema nacional, solo se toma la foto cuando esto llegó pues a niveles mediáticos inmanejables, que ya mataron a un cantante conocido, y ahí ella se le ocurre convocar al CODISEC, cuando esto debiera ser ya un tema recurrente, normal, y ella debería liderar este problema. Es el mayor problema que tiene el país, desde construcción de cárceles en zonas aisladas, equipar mejor a la policía, producir más policías. Fíjese un dato, en los años 90 teníamos 120.000 policías, en los años 90. Hoy tenemos 130.000. Es decir, 35 años después, con la población ha incrementado, solamente tenemos 10.000 policías más. Quisiera preguntarles, pedir una opinión concreta a cada uno de los alcaldes que nos visitan hoy. Entonces, en concreto, ¿se debe censurar al ministro del Interior? ¿Esa es la solución? No, yo no creo que sea la solución. Creo que ese es el inicio. O sea, el ministro no me parece que esté con todo su tiempo disponible y toda su cabeza metida en el problema de seguridad, porque la mitad de su cabeza está metida en su problema personal, lo cual es lógico, cualquiera de nosotros daría igual. Entonces hay que buscar a alguien que pueda tener todo su tiempo metido en este problema y que tenga una mejor relación con las otras instituciones autónomas como Fiscalía y Poder Judicial para hacer su trabajo. Don Felipe Castillo. Fernando, Carlos, buenos días. Nadie es indispensable un puesto de trabajo, especialmente un cargo de confianza. Eso hay que dejarlo clarísimo. Y si dar paz y tranquilidad pasa por cesar o renunciar al ministro del Interior, hay que hacerlo. Pero han pasado desde Pedro Castillo hasta Dina Boluarte 13 ministros del Interior y los resultados son los mismos. Considero que cambiar al ministro no va a darle solución al tema de la inseguridad. Yo creo que aquí pasa por un tema mucho mayor, de decisión y voluntad política de la máxima autoridad. Hemos llegado a un punto de inflexión con la muerte de este vocalista de Armonía de 10, donde el Perú está de luto, y por eso que es importante que la presidenta tome una decisión. O genera y ejecuta una política dura, frontal contra la delincuencia y la criminalidad terrorista, porque hay que llamarlo así. Lo que vive el Perú en este momento es terrorismo puro y duro. Y si no, pues, si no quiere hacerlo, no quiere ganarse problemas, o no está en la capacidad, que dé un paso al costado y convoque adelante elecciones generales para que con nuevas autoridades se haga una reestructuración de los poderes del Estado, porque ahí también hay una gran responsabilidad. Al alcalde de Villa El Salvador, ¿cómo está? Que habla en nombre de todo Lima Sur, ¿eh? Sí, tenemos claro. Lima Norte, tenemos Lima Centro y le corresponde a Lima Sur. Muy buenos días, Fernando, Carlos, colegas alcaldes. Sí, coincido. Yo lo que creo es que no va a cambiar nada si el ministro se va. Acá tiene que haber una decisión política por parte de la Presidenta de la República. Hoy en día sigue lo mismo. De verdad no se ve un cambio. Nosotros los alcaldes somos los más cercanos a los vecinos.
Los vecinos no van y le tocan la puerta al ministro. Este es mi tercer periodo como alcalde y muchas veces he tocado las puertas al Ministerio del Interior para hablar sobre temas de seguridad ciudadana y lamentablemente muchos ministros me han cerrado la puerta. He ido con mis proyectos de seguridad ciudadana porque es el clamor de los vecinos hoy en día. ¿Qué dicen, alcaldes? Seguridad. Si hacemos una encuesta en cada distrito, en Lima Metropolitana, en todo el Perú, la primera necesidad, lo que claman los vecinos es la seguridad ciudadana. Ya, por ejemplo, en Villa El Salvador, los vecinos ya no piden pistas, ya no piden áreas verdes, ya no piden otros servicios, quieren seguridad. Y para eso tiene que haber decisión política. Lamentablemente, los serenos están desarmados. El delincuente ve a un sereno y se ríe. Ve una camioneta de efectivos policiales y ahí sí toman sus precauciones. En Villa El Salvador solamente tenemos, por ejemplo, para 500.000 de habitantes, solo 8 camionetas, de las cuales, si no me equivoco, solamente 5 están operativas. 250 policías, eso lo dividimos entre 225. ¿Cuántos hacen labor administrativa? ¿Cuántos realmente los tenemos en las calles? Alrededor de 75 más o menos. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando para 500.000 de habitantes? Si hacemos un comparativo con lo que tenemos en serenos y la logística que tenemos comparado a la policía, es para llorar. Muchas gracias por esta primera reacción. Hay que destacar que ayer, solo ayer, martes, hubo 14 muertos, entre ellos uno en Villa El Salvador. Claro. Razón por la cual le expresamos a usted y a sus paisanos salvadoreños nuestra solidaridad. Vamos a hacer una pausa y quisiera que en esta segunda ronda nos digan qué es lo que proponen ustedes. Es claro que no se trata de personas, eso también es parte del problema, pero sobre todo de saber cómo actuar y de tener un plan coherente que maximice nuestros recursos. Quiero que nos digan algo sobre estas propuestas después. Son las 8:51, estamos conversando con los alcaldes de Surco, Los Olivos y Villa El Salvador respectivamente. Más de 1,5 millones de ciudadanos bajo su autoridad municipal y queremos preguntarles qué proponen ustedes a la luz de los 2 años y 3 meses que tienen en funciones. ¿Qué medidas concretas exigirían usted a quien sea responsable del interior para que se apliquen con eficacia y coherencia? La primera, en concreto, necesitamos más policías mejor preparados. ¿Cómo hacer para que esto se produzca en el corto plazo? Por ejemplo, reclutar a los licenciados de las Fuerzas Armadas, darle una preparación de 6 meses y ahí tienes policías que pueden patrullar con policías más experimentados y aumentar la fuerza policial en la calle. 2, algo que conversábamos hace un momento, la mayor cantidad de delitos se cometen en moto con 2 personas. Yo sé que esto va a sonar muy antipático a los que son dueños de motos, pero yo limitaría por 1 año, como prueba, por 1 año no se puede andar 2 personas en una moto, solo puede ir 1 persona en una moto. Te aseguro que con eso baja la mitad de los delitos de arrebato, hurto, lo que fuere. 3, los serenazgos que antes eran preventivos, cuando había una delincuencia que si tocabas un pito el ladrón se iba corriendo, hoy son inefectivos porque ahora es una delincuencia mucho más avesada. Toca un pito, viene y te dispara y te mata. Todo delincuente tiene una pistola. Pero el serenazgo ahora se enfrenta directamente con la delincuencia. Voy a dar la cifra de Surco. En Surco tenemos más o menos 300 policías, pero tenemos 1.600 serenos. Tenemos 25 patrulleros, de los cuales siempre la mitad anda malogrado. Nosotros tenemos 100 patrulleros de serenazgo en renting, es decir, patrullando todo el día. Entonces, el sereno, la probabilidad que el sereno es el primero cuando llega una incidencia delictiva, es el que está enfrentándose cada vez más cerca al delincuente, más que la policía. Pero el sereno no tiene más que la balatón. Entonces, nosotros hemos ido al Congreso y hemos usado nuestra iniciativa legislativa para proponer que se nos permita a un grupo selecto, a un seleccionado y capacitado, que puedan usar pistolas Taser. A nosotros nos mataron un sereno hace 1 año y medio atrás. Si ese sereno hubiera tenido una pistola Taser, bajaba de su patrullero y estaba como a esta distancia, unos 5 o 6 metros, le disparaba al maldito Chris, quedaba paralizado y lo embarrotaba. Las pistolas Taser son esas paralizadoras, ¿no? Estas pistolas paralizadoras que disparan unas balas que no matan, pero pero te producen un electroshock
que te hace desvanecer y te utiliza por unos segundos. Entonces, felizmente ha sido aprobado en la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso con una votación mayoritaria, 12 votos a favor y 2 en contra, que eso nos permitiría poder darle un poquito más de fuerza al serenazgo, que cada vez está más cerca del momento en que ocurre la delincuencia, inclusive más que a la policía. Son algunas de las medidas que se podrían ir dando. Bien, lo que yo puedo decir, y fui uno de los pocos alcaldes que le dijo al ministro del Interior, Santibáñez, en su momento, que no suspendiera el estado de emergencia, porque en los países donde ha funcionado la estrategia de seguridad ciudadana tienen como pilar fundamental el régimen de excepción, el estado de emergencia, pero por periodos más prolongados, para poder ejecutar una serie de acciones adicionales. Y eso pasa con control territorial, tener más agentes de seguridad ciudadana, serenos, policías y los militares en estado de emergencia en las zonas más calientes, de mayor tasa de criminalidad. Pero eso también tiene que ir con fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú. Es decir, más recursos, más logística, el poder generar medidas adicionales como, digamos, la incorporación de los licenciados de las Fuerzas Armadas, no solamente en la policía, sino en el cuerpo de serenazgo, la reforma del Código Penal, el Código Procesal Penal, importantísimo, la ley de terrorismo urbano, para poder calificar lo que vive el país en este momento, que es terror, y poder darle a los superiores de justicia 15 días para completar una investigación adecuada y asegurarnos que el delincuente termine en la cárcel, el delincuente terrorista, en una cárcel de máxima seguridad y, ¿por qué no?, con la cadena, hasta con la cadena perpetua. Reforma del régimen carcelario. Muchas cárceles en este momento son centros de formación criminal y no de resocialización. Y es importante, por ejemplo, a veces me dicen las comparaciones son odiosas, pero son importantes. En El Salvador se conformó, se implementó el CECOT, el Centro de Confinamiento de Terroristas, solamente para delincuentes, criminales, violentos, terroristas, con un régimen especial, estricto, de 2 horas solamente de salir al patio para ejercitar, digamos, sus músculos, ejercicio, tomar el sol, y que sus alimentos, su vestimenta, lo consigan con el trabajo y de esa forma también devolver en algo el daño que le han generado a la sociedad. A su colega David El Salvador, Los Olivos es conocida por su vitalidad empresarial y hay muchos pequeños comercios, los más grandes gimnasios, creo, de nuestra capital, muchas peluquerías, etcétera. ¿Qué porcentaje de esos comercios, de esa actividad que a veces las familias las hacen esforzadamente, han debido cerrar por no sentirse protegidos ante la criminalidad? Bueno, hay un 30% de los comercios del distrito que han cerrado. 30% cerrados. Yo supongo y aseguro que debe ser más, sobre todo el tema de las extorsiones. Hay mucho temor en la población de denunciar. Ahora hay las extorsiones hasta la bodeguita de la esquina, del barrio. Es decir, el problema es mucho más intenso, es mucho más agudo. Por eso que es importante que se tienen que tomar acciones ya. Pero para eso necesitamos decisión y voluntad política de la máxima autoridad. En estado de emergencia, por ejemplo, un decreto supremo suficiente se puede prohibir la circulación de motos de 2 personas en moto lineal en el país. Eso es tomar decisión y voluntad política. Si no lo hacemos de esa forma, pues estamos, digamos... seguimos en la misma inercia. Alcalde Íñigo, ¿no? Adelante, por favor. Sí, lo que yo creo es que se debe crear la policía municipal. ¿Por qué? Hoy en día vemos nada más en Villa El Salvador 2 comisarías y una que se comparte con San Juan de Miraflores. Tenemos solo 2 comisarías y media, se podría decir, para medio millón de habitantes, y en calle se puede decir alrededor de 75 policías. Si vemos la falta de logística que tiene la policía, tanto en camionetas, en todo, ¿no? Es grande. Si vemos lo que cuenta cada unidad de serenazgo, ¿no?, de cada distrito, como vemos, y lo acaba de mencionar el alcalde Bruce, ¿no?, la cantidad de camionetas, la logística, todo es mayor a la que tiene la policía. Los vecinos vienen, nos tocan la puerta y nos piden seguridad. Los comisarios no dependen de los alcaldes, dependen de sus superiores, los coroneles y generales y el ministro. Entonces, cuando nosotros tenemos que realizar una intervención, vamos con los serenos, fiscalización. Los informales, los delincuentes, al ver un sereno se ríen, al ver un efectivo policial hay un respeto, hay una autoridad, ¿no? Entonces, yo lo que creo que la solución debería ser como en otros
países como España, que exista la policía municipal, que esto esté reglamentado en ese sentido, nosotros podamos tener una acción inmediata, el vecino venga y nos diga, alcalde, necesitamos, ¿no?, que intervenga acá, recuperar espacios públicos, etcétera. Exista realmente un principio de autoridad y que los policías, exista la policía municipal para poder tener la acción inmediata y no meter un escrito para una intervención y ese escrito no lo respondan en un mes, en 2 meses. Ya que estamos hablando de propuestas, quería pedirle una opinión muy concreta a los alcaldes sobre lo que ha planteado ayer el Ejecutivo sobre el retorno del servicio militar obligatorio y además establecer el servicio policial obligatorio. ¿Qué opina usted, alcalde Bruce? Yo no creo que cambie mucho y que mueva mucho la aguja esa medida, porque no nos olvidemos que son muchachos que no tienen ningún oficio en materia de seguridad y que tienes que formarlos desde cero. Es decir, no puedes usarlos para nada porque no saben ni cómo defenderse. Entonces yo no sé si va a ser más una ayuda o un estorbo para efectos de seguridad. Yo no me pongo si quiero hacer servicio militar, pero yo no creo que esto vaya a solucionar el problema de seguridad. Alcalde Castillo. Nosotros hemos presentado 7 proyectos de ley para fortalecer la estrategia de seguridad ciudadana. Una de ellas es eso, restablecer el servicio militar obligatorio para los ninis, los jóvenes que no estudian ni trabajan, asociados a las pandillas, a las barras bravas, que generan caos, que generan desorden, que generan vandalismo y que necesitan un régimen especial de disciplina y de orden como medida de prevención social, y de tal forma que a partir de ahí, después de 2 años, después de un entrenamiento y una formación, poder pasar a las filas de la policía y del serenazgo municipal. Sí, yo coincido, yo creo que sí debería regresar el servicio militar obligatorio. Hay muchos jóvenes que hoy en día no tienen oportunidades, que se han dedicado pues a la delincuencia, y yo creo que una oportunidad para todos ellos sería el servicio militar obligatorio, y ellos ya decidirán sí lo pueden volver como carrera y la opción de que puedan ellos participar, ¿no?, y entrar en el cuerpo policial. Algo que quiero mencionar... como palabras finales suyas, si después escucharemos a los todos alcaldes. 20 segundos, ¿ah? Es un pedido, ¿no?, a la Presidenta de la República, al Ministro de Economía. En Villa El Salvador, el año pasado del Fondo de Seguridad Ciudadana, nosotros nos transferían 13 millones de soles. Este año nos han reducido a la mitad. Bueno. Y según ellos, Villa El Salvador es un distrito seguro y por eso nos han reducido. Los muertos hablan por sí mismos. Y para culminar, por favor, nosotros, al margen de ello, nosotros estamos adquiriendo 20 camionetas para donarla a la policía. ¿Por qué? Porque a nosotros los vecinos nos dicen, ya podemos tener 50, 100 camionetas de serenazgo, pero una camioneta de serenazgo de la policía es como 5 del serenazgo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Aparte de eso, también vamos a construir una comisaría en Villa El Salvador con fondos municipales. Bueno. Ya hemos firmado el convenio con el Ministerio del Interior. Por eso nos invita cuando se inaugure para verla. Señor Castillo, 20 segundos. Una herramienta importante para complementar al sereno con la policía es la profesionalización del serenazgo municipal. Es importante debatir estas normas que le permitan justamente tener una capacitación, una formación, un entrenamiento constante a los serenos para poder la posibilidad de usar armas letales en el futuro. Por veteranías, cierre usted nuestro ciclo. Bueno, la situación no está para antalginas, ¿no? Aquí hay que pensar ya en cosas de fondo. Y creo que existe estos cuerpos de serenazgo supervisados por los alcaldes. Tenemos 1.800 alcaldes, solo hay un ministro del Interior para todo el Perú. Entonces los alcaldes supervisamos más efectivamente a estos serenos. Creo que fortaleciéndolos podemos establecer una línea de defensa del ciudadano, dándoles herramientas, pistolas taser, profesionalizándolos más, incorporando licenciados de las Fuerzas Armadas. La Policía Municipal, yo creo que es una propuesta que es muy interesante y funciona muy bien en otros países. Son temas que tenemos que sacarlos del file de pendientes y empezar a revisarlos para implementarlos, porque si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos teniendo el mismo resultado. Enterrando a nuestros muertos y llorándolos sin hallar soluciones. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Y sepan que ustedes como alcaldes cuentan naturalmente con nuestro respaldo, el de RPP, el de todos los peruanos de bien, que sabemos que ustedes son las autoridades que están más cerca de los ciudadanos, sus sufrimientos y su inseguridad. Muchas gracias y muy buenos días para ustedes. Muchas gracias. Son las 9:15, que nos disculpen por